Alumnos, hoy vamos a compartir la última parte de esta unidad 3. Nosotros ya en las dos clases anteriores hemos trabajado desde el punto 1 hasta el punto 3 de esta unidad 3. Básicamente, la última, digamos, el último contacto que tuvimos nosotros, yo les remití material sobre los tipos de responsabilidad, donde encontraron la responsabilidad tanto preventiva como resarcitoria. En esta instancia ya vamos a entrar en lo que es el punto 4 en cuanto a la relatividad de los derechos, el ejercicio que excede el límite del derecho. Ahora bien, antes de empezar, nosotros también tenemos que recordar algo que yo les he venido diciendo en los distintos encuentros que hemos tenido con respecto a la bibliografía que están utilizando. Yo les estoy proveyendo varios artículos, eso no quita que ustedes puedan buscar otros autores y compartirlos conmigo mediante mail, así los revisamos si ustedes quieren utilizar otros autores que por el momento les parezcan, sobre todo para la parte de Código Civil y Comercial, que en Jambies no está tan actualizado. Ustedes pueden utilizar otra bibliografía complementaria a Jambies. Yo les he facilitado el libro de Kelmeyer de Carlucci, las copias que les he mandado para que ustedes puedan ir trabajando también con este tipo de autor, que es bastante sencillo para empezar a trabajar y después complementarlo con los otros artículos que les he remitido. Así que bueno, siéntanse la libertad de acercarme las copias o decirme en qué enlace lo han encontrado, para que lo podamos revisar juntos. Asimismo, bueno, tienen toda la libertad de consultarme y de proponer temas para que trabajemos en clase, trabajemos en prácticos, lo que ustedes necesiten, saben que estoy a disposición. Asimismo, no he recibido noticias de ATEGA, así que prontamente voy a abrir el Classroom para que podamos empezar a compartir algunos prácticos que me interesa que vayan haciendo para ir controlando cómo están estudiando. Yo les voy a pasar las consignas, no son prácticos muy difíciles de hacer ni de entender, son prácticos más que nada para completar, así vamos controlando que están leyendo el material, ¿sí? Para que no, quizá en instancias de evaluación no tengamos nosotros ninguna sorpresa. Esta materia, chicos, es muy larga, no la van a poder agarrar a mitad de año para complementarla, sino hay que ir trabajándola día a día e ir cimentando estos conocimientos. Para eso estamos, para ayudarles, para completar lo que ustedes necesiten y charlar los temas que ustedes necesiten hablar. Sepan que tienen mi entera disposición, ya lo habrán notado con los mails que me mandan, yo les intento responder lo más rápido posible para que no dilatemos mucho este tiempo. Asimismo, bueno, mañana es el Día del Trabajador, así que todos los que trabajan, a sus padres les decimos buen Día del Trabajador. Bueno, volviendo ya a nuestro programa, empezamos con la relatividad de los derechos. Hay una clasificación que yo les voy a facilitar que habla que los derechos pueden ser absolutos o relativos, los derechos subjetivos, ¿no? Estamos hablando particularmente los derechos patrimoniales, son los donde se nos pone esta cuestión de la relatividad de los derechos. Sabemos que hay derechos absolutos que entran dentro de lo que es la fase extrapatrimonial, ya sea el derecho a la vida, el derecho al buen nombre, serían como esos derechos absolutos, la mayoría de ellos. Ahora, dentro de los derechos patrimoniales hay una clasificación que habla de que hay derechos absolutos y derechos relativos. Pero de esa clasificación no se los voy a remitir porque presta un poquito de confusión, porque en realidad habla de los que son derechos oponibles a terceros, es decir, oponibles a todos, y derechos que son solamente entre las partes. Estos derechos entre las partes, estamos hablando de los derechos creditorios u obligacionales, es decir, son derechos los cuales van a poder ser exigidos solo a las partes contratantes y no a terceros, no van a ser oponibles a terceros. Por eso la clasificación habla de absolutos y relativos. En cambio, esta relatividad de los derechos habla en realidad de la fase del ejercicio, la fase dinámica del derecho, es cómo nosotros ejecutamos este derecho, si tiene o no tiene un límite. El Código de Vélez, en un principio, como hacía referencia o se basaba también en lineamientos que son de los derechos romanos, establecía que, por ejemplo, el derecho real de dominio es el más absoluto de los derechos. Asimismo, el Código francés también, el Código de Napoleón, tenía esta singularidad de plantear que algún derecho absoluto que nosotros
como terceros teníamos que respetar al dueño. Este derecho de propiedad, el derecho de dominio, le permitía al dueño de la cosa hacer lo que quisiera, básicamente. No había ningún límite. Esto se planteó, digamos, en Francia. Hay un precedente jurisprudencial muy interesante que está en Santos y Fuentes. Yo les voy a remitir donde lo encontré. Y les plantea que este señor, que era dueño de una finca, y tenía un vecino que era fanático de los dirigibles. Y por lo tanto había organizado eventos donde aparecían los dirigibles. Este señor, que no era tan amante de los dirigibles, no le gustaba mucho que pasaran por arriba digamos, de su inmueble, de su bien inmueble. Entonces, ¿qué es lo que hace? O plantea en realidad no plantea, sino construye una reja de dimensiones desproporcionadas, a los efectos de que no pudieran despegar los dirigibles. Entonces acá se empieza a plantear este principio de hasta dónde nosotros podemos ejercer los derechos. Sí, también hay otro caso, que un dueño de un pozo de agua, la verdad que el agua no satisfacía sus aguas. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Decide que ese pozo de agua va a funcionar como un depósito de basura. Entonces contamina la napa subterránea, perjudicando a sus vecinos. Está bien, él es dueño del pozo de agua. Entonces los vecinos plantean, bueno, a nivel judicial, ¿qué es lo que podemos hacer? También fue, creo que en Francia, este precedente jurisprudencial. Entonces el juez decide, estableciendo que si bien mi derecho real de dominio es, digamos, absoluto, tiene una función social, y también tiene un límite, que es, digamos, hasta dónde yo puedo ejercer ese derecho. Y eso está íncito en la norma. El principio es que ningún derecho puede tener un fin ilícito, siempre tiene que propenderse a un fin lícito en su ejercicio. Y ahí ya empiezan a establecer ciertos límites. Tanto el primer caso con los dirigibles plantean que, bueno, esta, digamos, reja desproporcionada ya no cumplía únicamente su función de la defensa del terreno contra posibles escalamientos, posibles robos o posibles intrusos, sino que tiene un fin que no va con esa causa, que es, proporcionar una defensa al terreno. En estos dos casos vemos que el ejercicio de que tenía el titular del derecho ya se contrapone con el fin mismo de ese derecho. Entonces los jueces deciden que deben suspenderse, digamos, estas acciones, deben derribarse la defensa o que esta defensa sea acorde a la función que tiene. Sí, al dueño del pozo de agua le impide ya tirar basura sobre su propio pozo, a pesar de que es el dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio de ese derecho digamos, excedía lo que es un ejercicio regular. En ese sentido, son dos casos bastante ilustrativos y ejemplos bastante buenos para que ustedes puedan entender este tema. ¿Qué es lo que pasa con Bell-Zapel? Bell-Zapel copia esa conceptualización del derecho romano y del derecho francés, y establece que había un ejercicio absoluto del derecho de propiedad. La 17711 en el año 1968 modifica y incorpora, lo van a trabajar en el libro de Jean Villas, que es el precedente, digamos, legal anterior al Código Civil y Comercial, donde se puede observar de manera mucho más simple cómo es el cambio y el paso digamos, del derecho absoluto a que existe determinados límites para ese ejercicio del derecho. La 17711 establece y nos incorpora la figura de la relatividad de los derechos, cuando excede el orden público, cuando excede el fin que tiene ese derecho. Esto mismo también es repetido en el Código Civil y Comercial, pero el Código Civil y Comercial incorpora algo que se venía trabajando a nivel, digamos, doctrinario, a nivel jurisprudencial. En el artículo 9 ustedes van a ver que nos habla en el capítulo 3 que el principio de buena fe dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y ahí ya nos empieza a establecer un mecanismo de interpretación de cómo se ejercen los derechos, ¿sí? Si bien el principio de buena fe es para muchísimos autores uno de los conceptos más difíciles de definir, porque está atado a lo que se va a entender como buena fe en el tiempo, en las circunstancias de hecho,
No obstante esto, es necesario que sea aplicable. ¿Qué quiere decir esto? El principio de buena fe, por más que no pueda ser definido de una manera exacta, sino que es algo dinámico, tiene que ver con principios y pautas que llevan a este ejercicio del derecho. Digamos, cualquier derecho o situación jurídica, ya nos hablan los autores. Entonces, nosotros tenemos determinada regla para ejercer la conducta. Hay muchos, también van a trabajar en el proyecto del 98, les dicen los autores, que hay un concepto que dice puede dar lugar a una esta cuestión de la buena fe y la lealtad puede dar lugar a una interpretación restrictiva. Pero en realidad la buena fe se incluye tanto en un sentido de comportamiento leal objetivo como en una denominada buena fe creencia, que tiene que ver con la cuestión subjetiva, que no solamente va a incluir la apariencia, sino que va a prescindir de esta misma expresión. Entonces nosotros tenemos que el principio de buena fe puede ser interpretado a su vez como lo que las partes, en uso pleno de sus capacidades, va a entender que es el fin del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que la buena fe es entender el objetivo propio de ese acto jurídico y buscar su cumplimiento, ¿sí? El sistema jurídico funciona con un principio de que las partes van a ejercer sus derechos teniendo en cuenta el objetivo por el cual el derecho fue creado, ¿sí? Y no extenderse más allá. El mismo artículo 10 ya nos habla del abuso del derecho y nos dice el ejercicio irregular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar que los efectos del ejercicio abusivo del derecho o de la situación jurídica y procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Acá es, digamos, básicamente lo que yo les venía contando. El abuso del derecho sería, como le dicen los autores, es un ejercicio antifuncional. ¿Por qué antifuncional? ¿Por qué? Porque el derecho es creado y tiene una función determinada dentro de nuestra sociedad. Ahora, si nosotros lo estamos ejerciendo de manera que no coincida con ese interés social, estamos ante un ejercicio antifuncional, ¿sí? Después, los autores nos hablan de que ese ejercicio abusivo sería que va contra el fin del ordenamiento jurídico y excede los límites de la buena fe, las buenas costumbres y la moral. En estos supuestos vamos a tener nosotros que remitirnos a lo que hemos planteado dentro de lo que es la moral. Esos conceptos ya los hemos desarrollado. Ahora, ¿qué sería ese ejercicio regular? Dice que el ejercicio regular es, digamos, supuesto o es el determinado por los fines que el derecho fue reconocido y creado por el legislador. Y esos límites son los que nos plantea la buena fe, es decir, ¿cuál es el objeto de ese derecho? Si nosotros nos ponemos en el derecho de dominio, ¿cuál es el objeto real del derecho de dominio? Y el objetivo esencial del derecho de dominio es poder tener el uso y el goce del derecho, pero ese uso y goce tiene determinados límites. Y esos límites también van a estar dados por los principios y los derechos de los otros sujetos, es decir, de los terceros, de la sociedad. Y ahí aparece este régimen imperativo que también hemos trabajado nosotros, donde les dice, bueno, ustedes tienen la autonomía de la voluntad, pero esa autonomía de la voluntad sí va a tener un límite. ¿Y cuál es ese límite? La pausa es para que ustedes lo piensen. Y ese límite está dando también por el orden público, ¿sí? Que también lo hemos trabajado en las unidades anteriores, ¿sí? Bueno, ya hemos trabajado los supuestos. Ahora bien, nosotros dentro de lo que es nuestro programa, hablamos de las posiciones doctrinarias, mediante donde están los fundamentos de esto, eso lo van a trabajar de Jan Vías.
no me voy a detener mucho en ello. ¿Cuál es el criterio que consagra el principio del Código Civil Comercial argentino? Ya lo hemos trabajado. Ahora bien, hay determinada cuestión que es bastante interesante, que ustedes ya la vayan trabajando. Nos habla de un juez, este artículo 10. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes, y quizás en este momento es digamos, el oportuno para empezar a planteárselo, porque luego nosotros vamos a ver determinadas acciones de protección del patrimonio, acciones, es centralizarnos en qué es esta cuestión de las acciones. Cuando nosotros hablamos del término acción, nosotros estamos, bueno, en realidad los libros dan por supuesto que ustedes ya entienden que es una acción. En realidad una acción es una demanda. Es la manera que tienen los particulares de dar intervención a la justicia cuando tienen algún problema, ¿sí? El juez no aparece de oficio en las cuestiones civiles y comerciales. El juez siempre va a aparecer cuando nosotros tengamos la iniciación o la impulsión de un sujeto particular que se ha visto dañado, que se ha visto perjudicado e interpone una demanda ante un juez, ¿sí? Es decir, un particular recurre al Poder Judicial para recibir una respuesta. En ese sentido es la acción. Nosotros como particulares tenemos la protección del Poder Judicial a los efectos de que se respeten nuestros derechos que han sido vulnerados. Y en ese sentido es que aparece este juez, ¿sí? Para que ustedes entiendan que el juez no es alguien que va caminando por la calle y ve una situación de abuso y resuelve, sino que un particular nos busca a nosotros, ustedes prontamente en 5 años, para que podamos resolver estos conflictos. Y estos conflictos por lo general se resuelven en vía judicial cuando no tenemos una respuesta privada. Y acá es donde aparece el juez. Y por eso ustedes van a trabajar esta cuestión, ¿qué va a hacer el juez en el caso del supuesto de un ejercicio abusivo del derecho? Y acá les da 3 supuestos, ¿no? Primero, que va a adoptar las medidas para evitar la perduración, la concreción de los efectos del ejercicio abusivo. ¿Qué quiere decir esto? Va a tratar de que el acto concreto que se realizó de manera abusiva cese, ¿sí? Sería una cuestión de la función preventiva que hemos trabajado nosotros en responsabilidad preventiva, ¿sí? Es decir, nosotros vamos con una demanda diciéndole, mire, este vecino está contaminando el pozo y me está contaminando la napa subterránea. Y ahí el juez tendrá que adoptar una medida para poder prevenir que esa situación abusiva continúe produciendo efecto. Ahora, después tiene una segunda opción, dice que si va a corresponder, va a procurar reponer las cosas al estado anterior y las circunstancias que se habían dado antes. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos al supuesto del pozo de agua, lo que va a pedir es que sanen el pozo de agua con la basura que está contaminando, es decir, retiren la basura de ahí. Y el tercer supuesto dice que si correspondiere, va a fijar una indemnización. Es decir, nosotros tendremos también acá aparece la función resarcitoria, donde el juez va a determinar si existe la posibilidad de una indemnización. Asimismo, si ustedes quieren ver, este artículo es muy interesante para trabajar también lo que hemos hablado nosotros en cuanto a la clasificación de la ley. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos la clasificación según el rigor de la sanción. Repasando ese tema pueden usar este artículo que viene muy bien para no solamente trabajar la función resarcitoria y la función preventiva, sino también trabajar lo que es la clasificación de las leyes según el rigor de la sanción, porque si nosotros nos fijamos vamos a tener, primero que nada, la función de la reparación o de la responsabilidad preventiva y resarcitoria como las leyes menos que perfectas. Y en ese sentido vamos a trabajar también las leyes más que perfectas porque hablan en el supuesto de procurar la reposición al estado anterior de las cosas. Es decir, nosotros vamos a trabajar en este sentido no solamente la posibilidad de que haya una sanción en cuanto a la reparación, sino también volver a las cosas al estado anterior. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos las leyes más que perfectas. ¿Por qué? Porque tenemos la sanción más el resarcimiento, que sería la reposición al estado anterior de las cosas más que perfecta, y en realidad también la posibilidad de establecer una sanción indemnizatoria. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes más que perfectas. ¿Se entiende? Bien.
El artículo 11 habla del abuso de la posición dominante. En realidad, muchos autores hablan de que este es un supuesto de ejercicio abusivo del derecho, pero que no está previsto para la posición dominante de una persona humana, sino posiciones dominantes en el mercado. Por lo tanto, el artículo 11 no hace referencia a lo que nosotros estamos trabajando. Si bien va a ser el ejercicio abusivo de un derecho de la posición dominante en el mercado, no hace a nuestro, digamos, el interés de nuestra materia, sino eso lo van a trabajar seguramente cuando trabajen en empresas en comercial 2, bueno, no sé si en su plan de estudio está como comercial 2, seguramente estará como privado 3 o privado 4. Cuando hablen de sociedades comerciales, el abuso de la posición dominante, se trabaja en sociedades comerciales que tienen una posición dominante en el mercado. ¿Sí? No es un supuesto que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablemos de la relatividad de los derechos y el ejercicio abusivo de los mismos. Bien, ya entrando en el punto 5, en los derechos de la personalidad, personalísimos humanos. Acá nosotros vamos a trabajar el primer punto del práctico, ya se los voy a pasar cuando visite el Classroom, que consiste en determinar si estamos hablando de derechos personalísimos o humanos, si hay alguna diferencia o no. En cuanto a los caracteres de los derechos de la personalidad o los personalísimos, ya van a ver que lo vamos a trabajar. Yo ya les voy a buscar las copias o el enlace donde ustedes lo pueden trabajar específicamente, porque en el libro de Jambias que yo les pasé el enlace no están estos temas. Yo les voy a pasar de dónde lo vamos a poder trabajar. Si bien es un libro un poquito que está desfasado, voy a tratar de buscar un libro que tenga que ver con el Código Civil Comercial, así ustedes también lo trabajan. Creo que ya voy a revisar Rivera y les voy a decir si está en Rivera también este tema. ¿Qué es lo que nos plantea más que nada los caracteres? Estos derechos tienen una diferencia garrafal con los derechos patrimoniales porque no son disponibles, no son enajenables, están fuera del comercio, no son prescriptibles, es decir, el paso del tiempo y no el ejercicio no va a implicar su extinción. Y en ese tema creo que no hace falta detenernos. Me mandan un mail si necesitan que los abordemos de alguna otra manera, si no se entienden de la bibliografía. En cuanto a la enunciación, ustedes van a trabajar el derecho a la vida. Es una de las primeras normas protectorias. En realidad el derecho a la vida, si ustedes lo ven en nuestro código civil, a partir de Jambias, no van a encontrar el derecho a la vida dentro de lo que es el Código Civil de Jambias. Ese código que nos rige la vida normal no está el derecho a la vida incluido, porque Jambias pensaba que en realidad que este Código Civil era más que nada para las cuestiones civiles, es decir, no tanto cuestiones tan importantes como la vida, no es que no fueran importantes para Jambias, sino que su trabajo se centraba más que nada en la normalidad de las posibilidades que tenía la gente de tener conflictos. En cuanto a los derechos reales, derechos patrimoniales, los conflictos en la vida familiar, no tenía en cuenta porque en realidad el derecho a la vida estaba abordado desde el derecho penal. Entonces era como sobreabundante empezar a trabajar el derecho a la vida. Con la constitucionalización del derecho privado, nosotros encontramos ya el derecho a la vida incluido dentro de esta normativa. Asimismo, el derecho a la vida lo van a encontrar consagrado en lo que es nuestro Tratado de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. Asimismo, dentro de lo que es la Constitución de la provincia de Jujuy, también lo van a encontrar. Existen las normas protectorias sobre el derecho a la vida. El derecho a la integridad corporal, el cuerpo humano como objeto de actos jurídicos, ha habido un gran cambio con la introducción en el Código Civil Comercial, en particular en cuanto a nosotros vamos a trabajar a partir del artículo 17, donde habla de los derechos del cuerpo humano. Dice el artículo 17, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por sus titulares siempre que se respeten algunos de esos valores y según lo dispongan leyes especiales. Nosotros acá también vamos a remitirnos a lo que es la ley de trasplantes, la 2493, nos habla en ese sentido
y despliega una multiplicidad de normas que mantienen relación con la diversidad de los elementos que integran este universo biológico del cuerpo humano. Por eso es que tenemos la remisión a las leyes especiales, es una norma de reenvío. Es muy común que vamos a encontrar la remisión a las leyes especiales, porque el contenido no se agotaría en el Código Civil Comercial, sino que se traspola a una regulación integral de una ley especial. En ese sentido, se adopta una tesis extrapatrimonial de las partes del cuerpo humano, es decir, no son susceptibles a elementos comerciales. Acá hay también mucha doctrina y mucha jurisprudencia donde nosotros establecemos qué sería este material o estas partes del cuerpo humano. Ustedes habrán visto seguramente en la calle, bueno, no estamos saliendo a la calle, pero cuando se podía salir y no teníamos la cuarentena, habrán visto que la comercialización del caballo humano. Hay muchos autores que que trabajan sobre estos temas, que nos hablan de que, bueno, hay partes del cuerpo humano que sí son susceptibles de su renovación, como el pelo. El pelo es uno de los principales que tiene renovación. Como verán, muchos de nosotros necesitamos hoy un corte de pelo, y para lo cual estamos esperando que habiliten las peluquerías. En este sentido, ustedes van a parece gracioso tener un elemento del cuerpo humano donde se produce su renovación. ¿Qué quiere decir? No va creciendo el pelo. Y ahí es donde nosotros podemos llegar a tener un elemento, una parte del cuerpo humano que no es un órgano, sino que es una parte del cuerpo humano que tiene renovación o es susceptible de ser renovada, como las uñas también de las manos. En ese sentido, negociar con una parte renovable dentro del cuerpo humano no entraría dentro de esta cuestión de que queda fuera del comercio absolutamente, sino que puede ser utilizada dentro del comercio, por eso no estaría fuera de la ley tener presente que esta parte del cuerpo humano, que si bien no es un órgano, puede entrar dentro del comercio. Bueno, ya hablando fuera de esta situación particular, también nosotros vamos a tener el ejercicio de las prácticas médicas dentro de lo que es el cuerpo humano, sin dejar de tener presente que hay una regulación específica dentro de lo que nosotros tenemos la ley de trasplantes, les voy a pasar el link, y también la ley de protección de los pacientes. En este sentido, la ley de protección de los pacientes lo que nos robustece son los derechos de los pacientes sobre el propio cuerpo. A su vez nos da las pautas principales a los efectos de que cuando se pone en juego este derecho de la salud del sujeto. Y acá es donde entra el consentimiento informado, que está también bien desarrollado en el Código Civil Comercial, donde nos plantea la necesidad de que todas prácticas médicas van a necesitar un estadio anterior donde se plantee o se le diga al enfermo, al paciente, qué es lo que va a pasar. ¿Qué sentido qué es lo que va a pasar? Se le tiene que plantear cuál es su diagnóstico, cuál es el pronóstico y cuál es el mecanismo de abordaje de esa situación en particular en cuanto al derecho de la salud. Por eso es tan importante como un derecho humano a la salud para que el sujeto manifieste el consentimiento de la práctica que se le está por realizar. Nosotros vamos a volver a trabajar al momento que veamos las personas menores de edad, se pueden remitir para leerlo de manera exploratoria el artículo 26, donde nosotros trabajamos en el tercer párrafo qué es lo que pasa con los tratamientos médicos. Ahí vamos a ver los tratamientos invasivos y los no invasivos, cuándo el menor va a poder dar su consentimiento a los efectos de que se le practique estas prácticas médicas, volviendo a la cuestión de que se ponga en juego su salud, ¿sí?
Después, bueno, yo les voy a pasar el código civil comercial comentado, la parte referente, ya les he pasado el link de esta parte, donde nosotros vamos a trabajar qué es lo que pasa con los tratamientos no invasivos y los tratamientos invasivos, que se considera un tratamiento invasivo y que no se considera un tratamiento invasivo. Pero yo entiendo por metodología que es más propenso de trabajar esta parte cuando nosotros hablemos de los menores. En ese sentido vamos a trabajar la particularidad del menor en la disposición de los derechos, en particular los derechos de la salud. Bien, para no tampoco aburrirlos tanto, en cuanto a trasplantes y material anatómico vamos a pasar la ley para que ustedes la puedan leer este fin de semana y seguramente la abordaremos en la próxima clase para terminar de limar algunos aspectos de la misma. En cuanto al derecho a la identificación, identidad e intimidad, nosotros vamos a trabajar cuando hablemos en las cuestiones del nombre, la acción de reconocimiento del nombre. Ahí trabajamos también este derecho que tiene el sujeto al respeto de su propia identidad. La intimidad está bastante relacionada con este derecho a la dignidad, al honor y a la imagen. Es un derecho reconocido. Y en particular, ahí lo van a trabajar en Jambías, con una ley especial. ¿Qué es lo que nos pasa cuando se pone en juego el derecho a la intimidad y el derecho, digamos, a las reproducciones fílmicas, fotográficas de la propia imagen? Hay un caso jurisprudencial bastante interesante que lo trabaja Jambías, lo trabajan varios autores, que es la toma de la imagen de un paisaje donde aparece una persona. Esta persona, cuando ve la imagen, entiende que se ha afectado su dignidad en honor a imagen en esta reproducción fotográfica sin que exista su consentimiento. Entonces plantea la acción al juez diciéndole que, bueno, en realidad acá se está vulnerando su intimidad, ¿sí? Este es un ejemplo muy gracioso que yo les planteo siempre. Ustedes imagínense que están en casa con una ropa no muy agraciada y el vecino toma su imagen y la publica diciendo que vean esta casa que tiene un diseño muy particular y aparecen ustedes en una posición muy poco esplendorosa o muy poco llamativa. Y en ese caso ¿qué hay que privilegiar? La toma que hace su vecino diciendo que, o mostrando la arquitectura de su casa, o su imagen poco decorosa planteada en las redes sociales. Si ustedes se fijan en el Código Civil y Comercial, van a encontrar en el artículo 51 la inviolabilidad de la persona humana. Ahí empieza hablando de que la persona humana es inviolable, cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Y les van a aparecer, bueno, las fuentes del Código de Civil de Bajo Canadá, el Código Civil de Quebec, el Código Civil francés, en cuanto hablan de la integridad y la dignidad de la persona. Estas fuentes nos hablan de los derechos fundamentales de las personas. Después van a tener un desarrollo bastante interesante sobre los derechos personalísimos de la personalidad, lo cual es muy interesante que lo trabajen y la verdad que está desarrollado de manera bastante interesante. Luego el artículo 52 habla de las afectaciones a la dignidad de si la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme lo dispuesto en el libro tercero, título segundo, del capítulo primero. Es decir, cuando este derecho a la afectación tiene un efecto disvalioso para la persona o se produce un daño, ella misma puede recurrir a la vía judicial, al juez competente, que será el de su domicilio, y solicitar tanto la prevención como la indemnización en cuanto a las acciones judiciales de tutela. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones de responsabilidad preventiva y responsabilidad resarcitoria que hemos trabajado nosotros en el punto 3 o el punto 2 de esta misma unidad. ¿Qué hablamos cuando hablamos de intimidad? Dice que en realidad la intimidad puede ser tanto personal o familiar, no solo aspectos de la propia vida, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas que se guarde una especial o estrecha vinculación como lo es la familia. Es el interés titulado
es la posibilidad que tiene toda persona de poder gozar de un sector privado ajeno a que sea conocido por terceros. También, digamos, este derecho descansó en su momento cuando no estaba consagrado dentro de lo que nosotros trabajamos en el artículo 18 y 19 de la Constitución de la Nación, donde hablaba de los papeles privados. También en el 1071 bis se incorporó el reconocimiento a la intimidad y se tipificó, digamos, diversas manifestaciones. Cuando hablaba de el 1770 del Código Civil Comercial, toma estos conceptos y los reproduce para algunos autores de manera mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque dice, supera, críticas doctrinarias, dice que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, y si antes no cesaron, a pagar una indemnización que le va a fijar el juez de acuerdo a las circunstancias. Dice, además del pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un periódico. No podemos dejar de tener en cuenta que el honor, digamos, de la persona no está definido en este artículo, sino que remite a la aplicación de los alcances doctrinarios de esa palabra. También tenemos que pensar que la palabra honor va a ir variando y va a ir mutando porque tiene una faz dinámica que no podemos negar. Digamos, la propia fama y la estimación ajena es una cuestión que va a ir variando de acuerdo a las circunstancias de hecho del lugar. Cuando hablamos de identidad también y les dice que es un complejo elemento, que tiene muchos aspectos esenciales que se vinculan entre sí, que dice, tiene un carácter principalmente físico o somático, también tiene otros de diversa índole, ya sean son psicológicos, culturales, ideológicos y religiosos. Dice, son elementos que en su conjunto se perfilan en uno solo, que es mi identidad, lo que yo voy a proyectarle a los otros sujetos y creo yo que son afines a mi figura. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta afectación? Le dice, bueno, nos da una tutela preventiva y una tutela indemnizatoria que ya hemos trabajado de eso. El 53 habla del derecho a la imagen. Acá es donde nosotros planteamos este ejemplo que les daba, que dice, para captar o reproducir la imagen o voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto los siguientes casos. La primera parte nos habla de un principio general que habla de esta cuestión del consentimiento para que la imagen sea reproducida. Hoy nosotros, anteriormente, cuando yo estudiaba, era mucho más común la fotografía. Acceder a una cámara, no soy tan viejo tampoco, no soy como que el profe es muy viejo y solamente tenía cámaras de foto. En mi juventud, lo más común era la toma fotográfica y no era tan común la filmación. ¿Por qué? Porque teníamos, las filmaciones no era un artículo de uso común. Hoy, cualquier persona en cualquier momento puede tomar una fotografía, una filmación, una grabación de voz, lo que implica que la imagen de un sujeto, está en peligro todo el tiempo. Estamos en peligro todo el tiempo, no es para asustarlos tampoco. Pero, la imagen, nuestra voz puede ser reproducida en cualquier momento y siempre tiene que tener en cuenta este principio general que es necesario el consentimiento, ¿sí? Por eso, cuando era muy gracioso trabajando en clase, porque había algunos alumnos que me grababan, no sé para qué, pero bueno, me grababan y trabajábamos este artículo 53 con ellos específicamente y era un ejemplo fabuloso donde se les hacía notar yo que era necesario que yo consienta la reproducción de mi voz, es decir, que ellos lo graben y la puedan reproducir en la casa. Bien, después tenemos las excepciones de este principio general donde se necesita el consentimiento, que son 3. Dice que la persona participe en actos públicos, es la primera, que existe un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, y que se trate del ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general. Dice, en caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento a los herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad.
Si hay desacuerdo entre los herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados 20 años de la muerte, la reproducción no es ofensiva y es libre. Acá son, digamos, los supuestos excepcionales a que yo no tenga el consentimiento de la persona. Cuando nosotros participamos en una manifestación, por ejemplo, y es tomada nuestra imagen o nuestra voz, nosotros estamos dando por supuesto que se pueda reproducir o tiene un interés mayor a nuestra imagen a tales efectos. También cuando existe un interés científico o cultural en cuanto a lo que nosotros estemos diciendo, o se trata de un ejercicio regular del derecho a informar sobre el acontecimiento de interés general. ¿Qué supone esto? Que hay un interés general para que ese consentimiento podamos prescindir del consentimiento. Hay un interés general de difundir esta novedad o esta información. Acá nosotros nos vamos a remitir al ejercicio regular del derecho, donde hemos trabajado en el punto anterior, que refiere a cuál es el límite del ejercicio del derecho a informar, hasta dónde nosotros vamos a respetar y cuál es ese parámetro objetivo y subjetivo que hemos trabajado en el punto anterior de esta misma unidad. Sí, en el último supuesto nosotros vemos, bueno, ¿qué pasa cuando fallece el sujeto? Ya no podemos obtener el consentimiento del sujeto porque ha fallecido, pero sí lo tenemos que obtener de los herederos. Si hay más de un heredero y no están de acuerdo para prestar el consentimiento, vamos a tener que buscar a un poder judicial que nos diga si van a tener cuáles son los privilegios o en realidad cuál es el interés que debe primar sobre esa decisión de los herederos. Y también establece un límite temporal en cuanto a la imagen, dice que pasados 20 años de la muerte, la reproducción ya no es ofensiva y es libre, es decir, pasados 20 años que se produzca esa imagen o ese toma de la voz, el sujeto ha muerto, pasaron 20 años, ya la reproducción es libre. ¿Sí? Siempre y cuando nosotros estemos dentro de los supuestos de el interés general. ¿Sí? Tampoco podemos pensar que el límite temporal, cualquier cosa que podamos reproducir, no puede causar una afectación a los herederos. Por ejemplo, expresiones de discriminación o expresiones que no son compartidas por los herederos y no tienen ningún interés general, no podrían ser reproducidas. Digamos, existe un determinado límite, entiendo yo. La fuente de este artículo 53, ustedes lo pueden trabajar en el artículo 31 de la 11723, que es la ley de protección de propiedad intelectual. Bien, nosotros, bueno, transcurridos los 20 años, en el caso de, bueno, el artículo 54 es bastante interesante que ustedes lo lean porque nos da un supuesto de cumplimiento de un contrato y la integridad personal. El 54 habla de los actos peligrosos. Dice, no es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto realizar actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten todas las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. En ese sentido, digamos, digamos, es una prohibición. ¿Por qué? Porque afectaría la dignidad y la integridad de la persona, no obstante haya prestado el consentimiento para realizar determinada actividad peligrosa. ¿Sí? Lo que no se puede exigir es el cumplimiento. Se puede comprometer la persona, sí se puede comprometer a hacer algo que implica un peligro para su propia persona. ¿Sí? Sigue siendo válido, pero no es exigible y no existe acción de cumplimiento. Lo que puede existir es una acción de resarcimiento por la parte que exige el cumplimiento. ¿Qué quiere decir? El juez no lo puede obligar a ponerse en peligro, pero sí lo puede obligar a pagar una indemnización porque crea una expectativa de realizar, por ejemplo, un acto heroico y hay un montón de espectadores que esperan ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aplica la regla del efecto vinculante de los contratos, donde si bien no supone la exigencia de cumplir, sí supone que el deudor no pueda cumplir, pero genere responsabilidad. ¿Cuándo va a generar responsabilidad? Cuando la obligación no respetó las circunstancias adecuadas de prevención y seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? El juez no puede exigir que él se ponga en peligro, pero sí va a poder exigir la indemnización cuando haya adoptado las medidas de seguridad el acreedor. ¿Se entiende? Por ejemplo, para que lo entiendan bien, una persona que hace acrobacias en motocicleta firma el contrato con un productor donde
se establece que va a realizar un salto maravilloso con su motocicleta, ¿sí? Ese es el supuesto de hecho. Dice, no lo va a poder, no lo va a poder pedir el cumplimiento cuando no tenga las medidas necesarias de seguridad y prevención. ¿Qué quiere decir? Llega el señor que va a realizar la pirueta y se da cuenta que no tiene asegurado las medidas de seguridad necesarias para realizar el salto. En ese caso, él va a poder utilizar este artículo para no realizar la actividad y no va a generar responsabilidad. Ahora, si tiene las medidas de prevención, en ese sentido ya no va a poder decir, ya va a incurrir en incumplimiento. ¿Qué quiere decir? No le van a poder exigir que cumpla, pero sí le van a poder exigir una indemnización por el incumplimiento, ¿sí? También está supeditada a otras condiciones, que esa actividad sea habitual, ¿sí? En ese sentido, si la actividad es habitual, ha generado una expectativa en el sujeto que lo contrata y pone las medidas de seguridad adecuadas. En ese caso va a tener que pagar la indemnización nada más, pero no es posible que el juez lo obligue a realizar la actividad, ¿sí? Por eso, digamos, tiene que tener estos dos supuestos para que haya responsabilidad. Primero, que sea habitual y segundo, que tenga las medidas de prevención adecuadas. Ahora, si no es habitual y no tiene las medidas adecuadas, se rehúsa, no va a generar responsabilidad, ¿sí? El artículo 55 habla de la disposición de los derechos personalísimos y dice que el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contra la ley, moral y buenas costumbres. Este consentimiento no se presume y es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Este artículo 55 también tiene relación con esta ley de protección a los pacientes que nosotros hemos hablado, donde tiene la posibilidad de disponer de ellos, pero es relativa a esta disposición. ¿Por qué? Porque él lo puede retractar sin que genere, digamos, ninguna consecuencia. El 56 habla de los actos prohibidos a disposición sobre el propio cuerpo. Dice, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, moral y buenas costumbres, excepto que sean requeridos para la mejora de la salud de la persona, excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. La dación de órganos para ser implantados en otras personas rige la legislación especial. Ahí remite la ley de los materiales anatómicos. El consentimiento para actos no comprendidos de la prohibición establecida en el primer artículo no puede ser suplido y es libremente revocable. ¿Sí? En este sentido, nos habla de la necesidad del consentimiento. La prohibición dice que exige que estos actos generen una disminución permanente en la integridad personal. Y en el caso de la ablación de órganos nos remite a la 26066. Luego, en cuanto al artículo 57 del Código Civil Comercial, nos habla de las prácticas prohibidas. Dice está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión y que se transmita la descendencia. En este sentido, también nosotros vamos a trabajar este artículo 57 cuando veamos en la unidad referente al nacimiento de la persona, cómo se protegen hoy a los órganos, no a los órganos, sino al embrión. Cuál es la protección que dice la ley, cuál es la protección que explica la doctrina que debería tener, cuál es la necesidad de una regulación, ¿sí? En ese sentido es bastante desarrollado. Luego nuestro Código Civil Comercial trabaja sobre el consentimiento informado, el artículo 59, el que ya hemos visto, es una aplicación directa de la 26529, que es la Ley de Protección de los Pacientes, del artículo 5. En ese sentido ya lo hemos hablado. Vamos a hablar de la representación cuando empecemos a trabajar nosotros sobre la cuestión de los incapaces o de los sujetos con capacidad restringida. También el artículo 60 nos habla de las directivas médicas anticipadas. Dice, la persona plenamente capaz puede anticipar directivas o conferir mandatos respecto a su salud y en previsión de su propia incapacidad puede también designar una persona que ha de expresar el consentimiento. Las directivas que impliquen prácticas eugenésicas o eutanásicas, se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad es libremente revocable.
Acá es cuando las prácticas o digamos las directivas implican cuestiones que tienen que ver cómo se expresaría el consentimiento informado en momentos en cuales el sujeto no va a poder manifestar esa voluntad. Nosotros cuando renovamos el documento habrán visto ustedes que ha cambiado la ley, donde nosotros todos pasamos a ser aportantes al banco de órganos. En ese sentido, se da una presunción libremente revocable, donde la ley presume que nosotros vamos a permitir el trasplante de órganos en caso de tener un accidente o alguna cuestión al respecto. En ese sentido, digamos, la ley presume que nos den nuestro consentimiento para la ablación de órganos. Ahora bien, ese consentimiento es libremente revocable al momento de, digamos, renovar el DNI. El artículo 61 de la ley de exequias dice: la persona plenamente capaz puede disponer en cualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, esta no es presumida. Acá el artículo 61 ha tenido esta modificación en cuanto a la ley Micaela, donde digamos, el fallecido ya se presume que su voluntad es la dación de los órganos. Por lo tanto, nosotros tenemos la modificación de la segunda parte de este artículo 61 en cuanto a que queda, digamos, el consentimiento prestado, se presume que el consentimiento ha sido dado. Yo, de todas maneras, les voy a remitir el enlace para que ustedes puedan revisar qué es lo que estamos trabajando. De todas maneras, nosotros vamos a tener un espacio, digamos, de repaso de todas las unidades, a modo de los prácticos. Mientras daba la clase del día de la fecha, lo estuve pensando. Vamos a tratar de que sean prácticos para que ustedes puedan repasar y puedan trabajar estos conceptos de manera un poquito más práctica. Bien, con esto nosotros estaríamos terminando lo que hemos charlado sobre la unidad número 3. Para la semana que viene ya empezar la unidad 4 sobre el sujeto de la relación jurídica. Antes de trabajar el sujeto de la relación jurídica, vamos a volver a repasar conceptos generales y centrales sobre la relación jurídica, cuáles son los elementos, a los efectos que ustedes vuelvan, digamos, a traer esas cuestiones que hemos trabajado en la primera clase. Si bien ustedes pueden reproducir el material nuevamente, también es importante que nosotros hagamos un repaso en todas las clases para que podamos ir hilvanando los conceptos. ¿Qué quiere decir esto de los conceptos? Es decir, nosotros vamos a ir integrando todos los conceptos que vayamos desarrollando en cada una de las unidades. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una imagen completa de lo que es esta materia. Bueno, en tal sentido me despido, que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos conectando la semana que viene. Cualquier cosa estoy a su disposición, ya les estaré informando sobre el Classroom. Obviamente creo que se pueden migrar los contactos directamente desde el Gmail al Classroom, así que van a recibir seguramente la notificación de tal evento. Les dejo ya mis saludos, que tengan un buen fin de semana y cuídense, quédense en casa trabajando, que hay mucho para leer, así que bueno, y primordialmente que estén disfrutando esta materia. Les dejo muchos saludos.